medida que aprendes más, tu confianza se aumenta. Es inevitable. He tenido a cientos de instructores en mis cursos de anatomía y puedo notar su diferencia cuando saben anatomía y cuando no saben anatomía. Y no solamente a la hora de responder una pregunta sobre anatomía en su clase, no solo eso, es que su postura corporal cambia porque se vuelven más confiados de sí mismos. De una u otra forma, su voz, la proyección de su voz mejora porque confían en sí mismos y saben exactamente lo que están diciendo, saben por qué lo están haciendo y si cualquier persona preguntara, podrían argumentarlo. Y eso hace que a ti no te tiemble la voz a la hora de dar la clase, cosa que para un instructor es supremamente importante. La proyección de su voz, la postura corporal, estos son cosas que cambian cuando un entrenador, fisioterapeuta o instructor sabe de anatomía. Y lo he visto un montón de veces, una que otra vez en todos los talleres y formaciones que hemos dado. Bueno, te doy la bienvenida a este episodio número 37 de este podcast de Movimiento Consciente. Hoy los saludo desde Cartagena. Está haciendo un clima delicioso y con una vista ya al fondo del mar maravillosa. Estábamos por acá haciendo una certificación y realmente estoy muy agradecida. Aprovecho este espacio también para agradecerle a todas las personas que estuvieron en esta formación, en esta certificación. Realmente fue un espacio muy grato y alrededor de estar en contacto con tantos entrenadores, con tantos instructores. Llevo 7 años dando certificaciones, 4 años enseñando anatomía. He estado muy, muy de cerca con los entrenadores y en general con cualquier persona que se relacione con el movimiento y demás. Y hoy quiero hablar de un tema que veo frecuentemente en los talleres que hacemos, en las formaciones y certificaciones que hacemos, y es la falta de confianza que tiene el entrenador, instructor, fisioterapeuta en sí mismo. Y ya sé que de la autoconfianza, del amor propio y de muchas de estas cosas se hablan un montón. Obviamente sabemos que es uno de los temas latentes también y es un tema vital en un ser humano, pero hoy también quiero aprovechar para relacionar todo esto en el mundo del entrenamiento físico, porque se van a dar cuenta que hay unos patrones en común y esto es lo que me llevó a mí también a decir, voy a hacer este podcast, voy a hacer este episodio enfocado solamente en hablar de la confianza del entrenador y además de eso, pues obviamente entregarles desde mi visión y desde lo que yo he visto en las personas que han trabajado conmigo y demás, que sí funciona. Arranquemos por la raíz. Si hay algo que nos genere desconfianza en la vida, es hacer algo de lo que no sabemos nada o sabemos muy poco. Esto sin duda es una característica que se nota muy rápidamente en los entrenadores y fisioterapeutas. El conocimiento es algo muy amplio, el cuerpo humano es algo muy amplio a estudiar, además constantemente siempre estamos haciendo actualizaciones. El cuerpo humano siempre está constantemente cambiando. Por ende, esto es una profesión que todo el tiempo requiere actualización y estudio. Eso va generando que la experiencia del entrenador, del fisioterapeuta, del instructor, tome mucha fuerza. No es lo mismo una persona que arrancó a ser entrenador hace 6 meses a una persona que lleva 20 años. Aún así, no creo que una persona por llevar más tiempo siempre tenga más conocimiento, porque eso depende mucho de la proactividad, eso depende mucho de la capacidad que tiene de actualizarse y demás. Pero lo que sí sé, amigos, y lo que sí he visto es que las personas, por lo menos que han estado en mis talleres y en mis formaciones, que veo y me doy cuenta que tienen muchos vacíos de conocimiento sobre el cuerpo, sobre la anatomía, sobre el movimiento, son las personas más desconfiadas, son las personas que les cuesta más hablar, son las personas que siempre cuando hacemos los ejercicios prácticos son los últimos en salir, no les gusta, les sudan las manos y demás. ¿Por qué pasa eso? Porque de una u otra forma
Es muy difícil confiar en algo cuando no tenemos las herramientas suficientes para solucionar lo que sea que se nos vaya a presentar. Y esto es algo que se siente, amigos. Cuando nosotros vamos a clases o yo voy a alguna clase de algún instructor que tiene vacíos y demás, puedo notar su desconfianza, su postura corporal. No es una postura que emana autoridad visto desde un buen punto, pues porque ya esta es la persona instructora, esta es la persona entrenadora y puedo notar cómo su postura cambia. Y todo esto pasa ¿por qué? Porque sabemos adentro de nosotros que hay algo que nos falta fortalecer. Quería arrancar por esta raíz porque de hecho en general en todos los demás temas pasa algo muy similar. A veces la desconfianza que tenemos en nosotros mismos es por falta de autoconocimiento, falta de conocer lo que somos, falta de valorar nuestras fortalezas o de observar con claridad nuestras debilidades. Y eso es lo que vamos a hacer en este episodio, pero obviamente enfocado 100% en nuestra carrera, en lo que nos apasiona, o por lo menos si estás escuchando este podcast, creería yo que tienes alguna relación con el movimiento. Así que vamos a hacer una división de lo que yo he venido viendo de cómo se puede llegar a ver esta desconfianza. Esta desconfianza te puede paralizar en exceso o te puede movilizar en exceso. Y ustedes van a ver si han detectado a estos dos tipos de personas y si claramente estás tú en alguno de estos dos grupos. Por un lado, los que se paralizan son las personas más tímidas, son las personas que no salen, son las personas que hablan muy pasito y uno no les escucha, que tienen problemas de gestualidad, que saben que pueden hacer más cosas, pero no se animan a hacerlo. Esta es la desconfianza que paraliza. Por otro lado, tenemos al, al movilizador, ¿no? Al movilizador en exceso, a esta desconfianza que te lleva a hacer muchas cosas. Y aquí es donde están los imprudentes, los que sienten que para que se vea bien su clase, tienen que sacar a todo el mundo sudando y rompiéndole cada hueso y cada músculo que tenga dentro de sí. Y son estos entrenadores o instructores en general que se ven que solamente tienen este lema del no pain, no gain en su cabeza, pero que uno ve su clase y su clase no es muy técnica, solamente es una clase muy fuerte y ya está muy intensa. Y esta es otra forma de camuflar la falta de conocimiento. Una clase no es buena solamente porque te hagan sudar. Eso no, digamos que no tiene un sentido como tal. Eso es algo que ya está mandado a recoger. Un entrenador hace una buena clase cuando lleva a la persona a conocerse más dentro de sí mismo, cuando de una otra forma aumenta la conciencia corporal y la postura que tiene cada persona. No siempre te tiene que sacar toda la intensidad y demás. Y estos dos grupos los separo porque funcionan de maneras muy diferentes. Uno con un miedo abismal, bestial, ¿sí? Que es el entrenador que se minimiza. Y otro con unos aires egocéntricos demasiado altos que le cuesta aceptar lo que no sabe, por ende le cuesta aprender cosas nuevas. Porque si tú asumes que sabes algo, automáticamente cierras la cajita de conocimiento, que siempre tenemos que estar abiertos a aprender nuevas cosas. E igual, son dos polaridades, pero las dos polaridades vienen de la misma, del mismo problema, de la misma raíz, que es la desconfianza. Si les soy honesta, el grupo número uno siento que de una u otra forma, al tener como ese miedo y demás, tiende a haber un poquito más de respeto por la salud del cuerpo. Y en el segundo grupo siento que pasan muchísimos filtros y es en ese mundo donde mayor número de lesiones hay. Ten en cuenta que hay muchas lesiones de las personas de manera crónica. Una lesión crónica es una lesión que se hace por microtraumatismos constantes. O sea, no es que yo ya salga de una clase y me lesioné. Puede pasar, sí, que es una lesión más aguda. Pero una lesión crónica es
ir al entrenamiento y hacer todos los días algo mal, todos los días algo mal, todos los días algo mal, o un desgaste excesivo que lleva a que al año, 2 años, 3 años, a veces cuestión de meses también, pues lleguen todas las citis, ¿no? Tendinitis, bursitis y todas estas inflamaciones, degeneraciones, daños en los cartílagos y demás por sobreuso. Así que no sé tú en qué grupo estás ahora que estás escuchando esto, pero sí te recomiendo que seas muy consciente de la responsabilidad social que tienes como instructor, entrenador o fisioterapeuta o cualquier área del movimiento. Y esa responsabilidad es la salud de las personas. Por ende, tienes la obligación, si esta fue tu decisión de dedicarte a esto, tienes la obligación de prepararte para hacer esa función, porque realmente estamos hablando de la salud de las personas y esto no es cualquier cosa. Teniendo en cuenta esto, te voy a dar 3 pasos. 3 pasos que a mí en su momento me ayudaron mucho y que hoy por hoy uso no solamente para mi carrera profesional, sino en muchas áreas de mi vida y dentro de la carrera profesional entre muchas otras áreas que capaz no es tanto la técnica de dar clases, sino pues todo lo que hay alrededor de tener una escuela, de hacer todas estas cosas. Y realmente siempre me ha ayudado a aterrizar, sobre todo a saber por dónde empezar, que siento yo que es a veces lo más enredado, como que el entrenador sabe que tiene que empezar a hacer algo distinto con su vida, con su profesión, pero no sabe por dónde empezar. Espero poder ayudarte con eso, con lo que te voy a compartir. Hay 3 pasos. El primer paso, pregúntate dónde estás hoy. Y este dónde estás hoy tiene 2 tareas. Si tú te cuentas verdad y eres lo más honesto, la más honesta posible contigo en este momento de cómo está tu nivel de conocimiento y demás, más fácil va a ser el siguiente camino. Así que en este primer paso te voy a invitar a hacer 2 tareas. Haz una lista de fortalezas y haz una lista de debilidades que tienes hoy por hoy, siendo instructor, siendo entrenador, siendo fisioterapeuta, lo que sea que seas. Hoy por hoy, dime cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Me explico. Fortalezas, todo aquello que se te da muy bien en la clase, todo aquello que de una u otra forma te es muy fácil, lo que por lo general las personas siempre tienden a decirte, rescatarte, felicitarte. Pero por el contrario, debilidades es todo aquello que donde tú sientes precisamente desconfianza, donde consideras que hay muchos vacíos, que dices como aquí yo siempre intento no meterme o aquí no puedo ir más profundo porque no sé cómo hacerlo. Tómate el tiempo en una tarde tranquilo, tranquila y haz esta lista con total detalle. Entre más detallista seas haciendo estas 2 listas, mejor nos va a ir más adelante. El segundo paso que vamos a hacer es observar cómo está tu entorno. ¿Qué quiere decir esto? Vas a sentarte a ver qué es lo que más se te presenta a ti como entrenador. Y aquí voy a hacer un gran paréntesis. El mundo del movimiento, el mundo de la anatomía, el mundo de la biomecánica, de toda la ciencia que hay detrás del movimiento es muy amplio. Es una ciencia exquisita, muy nutritiva que cuando tú empiezas a entrar a estudiar te das cuenta que todo el camino que te falta. A mí siempre me pasaba eso, como que cada vez que sabía, creía que sabía algo de anatomía y entraba a estudiar algo, decía, oh, aquí tengo un montón de vacíos, aquí creo que me faltan todavía muchas más cosas por aprender, por aplicar, por estudiar, por experimentar. Esto, esto que te estoy contando es justamente lo que genera más frustración en los entrenadores, en los instructores, oficios en general, que quieren empezar a aprender. Cuando se dan cuenta justamente de esto, dicen, no, esto es demasiado, esto es mucho. Además que
muchos de los temas alrededor del movimiento tienden a enseñarse de una manera muy clínica, como lo es, por ejemplo, la anatomía. Y ese es un lenguaje que difícilmente el instructor le es fácil de entender. Eso es un lenguaje más aplicado a la medicina, pero al mundo del entrenador no es tan práctico y esto genera, además de frustración, pues que los instructores no entiendan y no comprendan qué es lo que están estudiando. Entonces, imagínate de que por un momento tú te das cuenta que necesitas empezar a fortalecer tus conocimientos, pero de una vez te das cuenta del listado de cosas que no sabes, no sabes por dónde empezar y por lo poco que decides empezar, no entiendes nada. Resultado de todo esto, pues a veces a los entrenadores les da muchísima pereza estudiar o simplemente no se dan cuenta cómo es su manera de aprender y eso lleva obviamente a que lleven un montón de información a su cerebro y a la hora de la práctica no tengan ni idea de cómo ponerlo, valga la redundancia, en práctica a su clase. Entonces, en este segundo paso que te estoy diciendo de observa tu entorno, a lo que yo te quiero invitar es que tu entorno te diga por dónde arrancar. Nosotros los entrenadores, oficios, instructores, nos pasa algo muy habitual y es que a medida que empezamos a dar clase, empieza a llegarnos casos, empezamos a observar cosas. Pueden ser casos como tal de patologías o algunas enfermedades o simplemente casos habituales de siempre la gente tiende a tener esta postura errónea o siempre se presenta esta situación. O sea, como que hay hay un común denominador a la hora de dar clase. Y esto es vital, esto es supremamente importante, porque esto te da una ruta de por dónde arrancar, por dónde avanzar, por dónde sería el siguiente paso a seguir. Ya sabemos, el mundo del movimiento es muy amplio, de la biomecánica, de la ciencia detrás de la anatomía, es súper amplio, pero seguramente lo que tú necesitas aprender en este momento, porque es una de las necesidades de tus usuarios, capaz es algo un poco más concreto y un poco más específico. Te pongo un ejemplo. Resulta que tienes X cantidad de usuarios en clase y la mayoría te presentan dolor de espalda y dolor lumbar. No sé, un ejemplo. Recomendación, pues ya como estás haciendo tú esta lista supremamente juicioso, juiciosa, pues sabes que todo lo que tenga que ver con columna y rodilla de pronto es algo que tengamos que empezar a aprender más a profundidad. Si lo que ves es que se presenta mucho dolor de lo que sea, pero dolor, pues estaría bien empezar a indagar sobre el dolor, qué tipos de dolores hay, cómo funciona el dolor, es un mundo también supremamente amplio, pero date cuenta que podrías empezar a estudiar muchísimas más cosas, pero decides empezar a estudiar lo que tu entorno te está demandando o más concretamente lo que tus clientes están necesitando en este momento. Así que en este segundo paso lo que vas a hacer es una lista, una tercera lista, escribiendo todo lo que ves en tu entorno. Tengo usuarios que presentan este dolor, les pasa mucho esto, en esta clase la postura les cuesta mucho esto, me doy cuenta que tienen este tipo de mitos en la cabeza. Todo eso, escríbelo en una lista súper clara porque esto va a ser vital para el tercer paso que vamos a hacer. Vas a procurar que esta lista la hagas en un orden de prioridad coherente. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando hagas la lista coloques de primeras lo que más se presenta. O sea, si el dolor lumbar está en el 90% de tus usuarios, entonces eso va en el top de la lista. ¿Por qué? Porque asimismo también vamos a ir mirando cuál es el nivel de importancia o de urgencia, por decirlo de alguna forma, de ir estudiando lo que necesitas, porque obviamente cada tema requiere su tiempo, entonces es muy importante saber cuál es el tema con el cual vas a arrancar inicialmente. Y por último, vamos a hacer un tercer paso, que es donde viene la magia de todo esto, que es cruzar la información. Cuando te digo cruzar la información, es que coloques en un panorama general las listas que acabaste de hacer, que fueron.
Hiciste una lista de fortalezas que tienes, hiciste una lista de debilidades e hiciste una lista de necesidades de tu entorno. Estas tres listas las vamos a cruzar porque va a ser el mapa general que te va a permitir de aquí en adelante construir tu camino de conocimientos, tu camino también de exploración más interna en tu carrera, 100% enfocado en tu entorno y en lo que tienes hoy contigo, tanto en fortalezas como en debilidades. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es muy fácil. Vas a escoger de la lista de necesidades de tu entorno el primer problema que encontraste. Vamos a poner el mismo ejemplo que hemos puesto. Dolor de espalda. Las personas presentan dolor de espalda. Entonces vas a poner en el centro ese problema o esa patología, dolor de espalda. A ese dolor de espalda, al lado izquierdo le vas a colocar la lista de fortalezas que tienes que sabes que puede ayudar a tu entorno con este problema. Entonces vuelve el tema. Como ya hiciste la lista de lo que eres bueno, en lo que se te da muy bien y demás, pues lo que vas a hacer es mirar de todas esas habilidades cuál ayuda a solucionar ese problema, ¿verdad? Por ejemplo, me han dicho siempre que soy una persona que escucha mucho al usuario, que se sienten comprendidos conmigo. Ok, ¿eso ayuda al problema del dolor lumbar? Claro que sí, porque tienes la capacidad como instructor de escuchar al usuario, de saber qué fue lo que le pasó, cómo se siente el día de hoy. Eso puede ser una fortaleza, pero resulta que en las debilidades que colocaste que tenías estaba que no sabes de anatomía o que no entiendes bien la función, cómo está compuesto el cuerpo. Entonces, cuando te hablan de patologías, de las hernias en L5, S1 y demás, parece que te estuvieran hablando en otro idioma porque tú no entiendes mucho ese lenguaje. Entonces, esa es una debilidad que impide que puedas ayudar a solucionar este problema de tu entorno. Aquí es donde estamos cruzando la información. Coloco un problema en el centro, a la izquierda coloco la fortaleza que ayuda a solucionar ese problema con la cual tengo hoy, que hace parte innata de mí hoy, y a su vez al lado derecho coloco la debilidad que igual tengo hoy también conmigo, pero que de una u otra forma impide que yo pueda solucionar ese problema. Y aquí es donde viene la cereza del pastel, porque justamente como hiciste una lista de necesidades en orden de prioridad, ese problema que colocaste de primeras te va a mostrar la debilidad con la cual hay que acudir de manera inmediata. Es una debilidad que sí o sí hay que fortalecer desde ya porque es algo que se te está presentando muy, muy a menudo. Si seguimos con el mismo ejemplo del dolor lumbar y tu debilidad con respecto al dolor lumbar, es que no tienes los conocimientos suficientes, entonces lo que vas a hacer es una lista de tareas que te llevan a empezar a fortalecer esa debilidad que tienes. Vuelve el tema, digamos que es el dolor lumbar. Entonces tú dices, no, definitivamente tengo que familiarizarme con las patologías que hay en la columna vertebral. Tarea número uno, por ejemplo, voy a estudiar las 5 lesiones más comunes de espalda y voy a hacer una lista de por qué se da esta lesión, en qué parte se da, cuáles son las consecuencias, posibles tratamientos que hay y demás. Segunda tarea, voy a estudiar la anatomía de la columna para entender cómo está compuesta. Voy a estudiar también la biomecánica para saber cómo se mueve la columna. Y estas tareas, ojo que esto es lo más importante, y lo digo porque normalmente el ser humano es buenísimo colocándose una lista de cosas por hacer, pero nunca lo pone en el calendario, ni en el tiempo, ni nada. Y esto hace que pues no se cumpla. Colócate un calendario de estudio, pero supremamente juicioso, como cuando íbamos a la universidad, que nos tocaba ir y llegar a estar en clase 2 horas y demás, no era negociable. Asimismo, que tú puedas crear esa disciplina dentro de ti para cumplir con tus tareas de conocimiento. Entonces, esa lista de tareas que van a ayudar
a fortalecer las debilidades que tienes y empezar a sentirte mejor y con mayor confianza, las vas a poner en el tiempo. Dedica un tiempo, una hora, no sé cuánto tiempo tú desees, unos días el de la semana específicos donde tú vas a estudiar. Entonces tú vas a decir, bueno, todos los lunes a las 3 de la tarde me voy a sentar de 3 a 5 de la tarde a estudiar las tareas que dije. Ponlo en tu calendario, que de verdad que es de las cosas más importantes que puedes hacer. Y desde esa lista vas a empezar a notar cómo a medida que aprendes más, tu confianza se aumenta. Es inevitable. He tenido a cientos de instructores en mis cursos de anatomía y puedo notar su diferencia cuando saben anatomía y cuando no saben anatomía. Y no solamente a la hora de responder una pregunta sobre anatomía en su clase, no solo eso, es que su postura corporal cambia porque se vuelven más confiados de sí mismos. De una u otra forma, su voz, la proyección de su voz mejora porque confían en sí mismos y saben exactamente lo que están diciendo, saben por qué lo están haciendo y si cualquier persona preguntara, podrían argumentarlo. Y eso hace que a ti no te tiemble la voz a la hora de dar la clase, cosa que para un instructor es supremamente importante. La proyección de su voz, la postura corporal, estos son cosas que cambian cuando un entrenador, fisioterapeuta o instructor sabe de anatomía. Y lo he visto un montón de veces, una que otra vez en todos los talleres y formaciones que hemos dado. Así que esto era lo que te quería compartir. 3 pasos sencillos, recuérdalos. Primero, obsérvate dónde estás tú, haz la lista de tus fortalezas y la lista de tus debilidades. Segundo, observa tu entorno y haz una lista de sus necesidades. Y tercero, cruza la información y arranca con tareas concretas semana tras semana y te vas a dar cuenta cómo toda tu expresión corporal, tu voz, tu energía cambia cuando sabes por qué haces lo que haces. Cuando estás en total confianza de lo que estás haciendo, lo has estudiado, lo has preparado y eso realmente se nota en la clase, además de que es un deber profesional que debemos tener por respeto a las personas con las que vales estamos trabajando. Si tú quieres aprender anatomía, y no quieres aprender anatomía clínica, esta anatomía que tiene un montón de conceptos que ya sé, fue la anatomía como yo la estudié y realmente debo aceptar que me gusta porque voy muy profundo a estudiar, sé que no es la anatomía más sexy, sé que es un mundo de conceptos muy complejos que difícilmente podemos aterrizarlos rápidamente a nuestras clases. Así que si tú lo que quieres es estudiar una anatomía más práctica, más dedicada al entrenador, al instructor, al entrenamiento físico, en un lenguaje, con ejemplos del día a día, con lo que nos enfrentamos día a día, pues quiero hacerte la invitación a que hagas parte de nuestra escuela de movimiento consciente, donde tenemos no solamente el curso de anatomía, también tenemos un curso de dolor, por qué el dolor se presenta tanto en movimiento, tipos de dolor, cómo manejarlo, y también todo un trabajo de movilidad, donde no solamente estamos hablando de las cualidades físicas que siempre estamos trabajando en el día a día, sino entender la movilidad del cuerpo que hemos perdido y que de una u otra forma ha alterado la naturalidad del cuerpo humano. Y esto, sin duda alguna, ha presentado un montón de dolores, patologías, desgastos y un montón de cosas que no nos damos cuenta que nos dañan nuestra calidad de vida. Así que si tu objetivo es ampliar los conocimientos y quieres hacerlo en un lugar donde hablemos tu propio lenguaje, pues me encantaría verte en la Escuela de Movimiento Consciente de Corporal Move. Te dejo aquí en el enlace toda la información de nuestros cursos, de nuestras formaciones y recuerda, colócate metas concretas, cosas concretas, semana tras semana. ¿Qué pasaría si tú te comprometes a hacer un
1% mejor cada día en lo que haces. A través de leer libros, a través de hacer formaciones, a través de indagar, investigar, de sentarte a reflexionar. ¿Qué pasaría si te vuelves 1% mejor cada día? ¿Cómo terminaría tu año? Estoy segura que harías un muy buen trabajo contigo, no solo como profesional, sino también personal. Y eso es algo que se siente muy bien. Eso fue todo por hoy. Este fue un episodio del podcast de Movimiento Consciente. Yo soy Sandra Beltrán y te espero en el próximo episodio. Nos movemos pronto.